Dios les bendiga. Vamos a compartir nuevamente un poco con ustedes la palabra de Dios. En esta ocasión me encuentro viendo a mis espaldas lo que es la parte de la ciudad de Ecatepec. Y con esto quiero hacer mención a dos cosas, a dos ciudades que habla de la Escritura. Una fue destruida y otra fue perdonada. Y con esto quiero tocar el punto sobre el perdón y el amor de Dios hacia la humanidad. Y cómo Dios no pasa por alto el pecado o la maldad de los hijos de los hombres. E incluso Jesús, cuando empezó a predicar, empezó a hablar, lo primero que dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este punto es muy importante porque es ahí donde la gente, o más bien nosotros, debemos de comprender que Dios busca que nosotros nos arrepintamos para no traer juicio sobre nosotros. Esa es una de las áreas muy importantes, y a través de esta pequeña meditación en estas dos ciudades, una fue destruida y otra fue perdonada, nos daremos cuenta hasta dónde llega el amor de Dios cuando nosotros escuchamos su voz y vamos al arrepentimiento. Quiero empezar por la ciudad de Sodoma y Gomorra, que habla la Escritura, ciudades que se depravaron moralmente, que hicieron las cosas malas delante de Dios, y Dios determinó traer juicio porque la maldad llega a la presencia de Dios, y cuando llega a la presencia de Dios, Dios determina juzgar a las naciones o a los pueblos o a las personas por su maldad. Lo que es Génesis capítulo 13, versículo 13, el libro de Génesis 13:13, dice la Escritura: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Es la primera parte que empieza a mencionar la Escritura sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra. Primeramente menciona la ciudad de Gomorra y dice que eran pecadores en extremo, en gran manera, en contra de Dios. Esa situación no disminuyó, sino que fue creciendo al punto que llegó la maldad a la presencia de Dios. Lo que es Génesis capítulo 18, versículo 20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, dice la Escritura: descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Uno de los puntos que quiero tocar es cuando la maldad llega delante de la presencia de Dios. Cuando la maldad va subiendo en la intensidad, llega un momento que llega el clamor de ese lugar, el pecado, llega ante la misma presencia de Dios, y Dios toma decisiones de bajar y empezar a actuar según su misericordia o según su señorío, porque Él es Señor de todas las cosas. Y cuando Él determina que una ciudad ya no puede seguir con esa maldad, ya no puede seguir con ese pecado, Dios determina destruir, porque esa es su decisión. No es que Dios sea malo, sino es que es nuestra decisión. Si nosotros hacemos lo malo, Él es un juez justo y no va a pasar por alto el pecado, no va a pasar por alto la maldad. De hecho, a mis espaldas está lo que es, se alcanza a ver la ciudad de Ecatepec. Podríamos mencionarlo como ciudad, es el municipio, uno de los municipios más grandes que hay en la República Mexicana, y es uno de los municipios que tiene mucho índice delictivo. Entonces, realmente a veces eso provoca que la maldad vaya subiendo delante de la presencia de Dios, y Dios determine juicios. Como ahorita estamos viendo la epidemia que ha habido a nivel mundial, si nos damos cuenta, la verdad del mundo va cada día más y más a su destrucción, a un juicio de Dios. ¿Por qué? Porque los hombres, en vez de frenar su maldad, ha ido aumentando y aumentando y aumentando. Tal es el caso de los cárteles de la droga, todo eso. ¿Cómo aumenta la situación de maldad, haciendo que la gente tenga temor y una serie de cosas? Y a veces ya no se puede vivir tranquilo, ni uno pueda salir a las esquinas con tranquilidad porque ya está esperando que lo asalten, o que a uno lo roben, o en situaciones peores que secuestren a las personas. Entonces estas situaciones son las que Dios le desagrada, y por eso vienen los juicios de Dios. Sodoma y Gomorra fue una ciudad que se depravó, moralmente hablando, al extremo, y Dios juzgó esa situación. Ese es el punto más delicado que habla la Escritura, que cuando una ciudad llega a un extremo de ese tipo de depravación, es cuando vienen los juicios de Dios, es cuando viene el juicio sobre las ciudades, sobre los hombres e incluso sobre el mundo entero, que realmente es lo que estamos viendo en estos días por la maldad de los hijos de los hombres. Esa ciudad, ciertamente Dios esperaba o observa si se van a arrepentir o no, y Dios determina lo que va a hacer. En ese caso, si lees lo que es la historia de Sodoma y Gomorra, encontrarás que Abraham intercedió por ella. Incluso llegó a tocar 50 justos, llegó hasta tocar 5 justos, y Dios dijo: por amor a los 5 justos no la destruiré. Sin en cambio, en aquella ciudad nomás estaba uno, que era Lot, el cual Dios envió a los ángeles para que fuera sacado de ese lugar
porque la maldad de ellos ya había llegado al extremo de que Dios determinó un juicio sobre ellos y Dios la destruyó, porque a fin de cuentas Dios es Señor de todos y es el dueño de toda la tierra y es el que determina quién vive y quién muere. En este caso Dios no va a tratar de la misma manera a un justo que a un pecador, a una persona que se arrepiente. Por eso Jesús habló y dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando el Señor habla sobre esto, ese es el punto clave donde nosotros podemos no recibir un juicio de Dios, sino el perdón de Dios a través del arrepentimiento. La siguiente ciudad es la ciudad de Nínive, y aquí nos habla la Escritura cómo Dios también determinó el juicio sobre esa ciudad, cómo Dios también la iba a destruir por su maldad, por su pecado. Pero sin en cambio esta ciudad escuchó el mensaje del profeta, porque Dios se dio cuenta que ellos sí se iban a arrepentir, porque Dios se dio cuenta que ellos iban a tomar una determinación. Les envió un mensajero y aquellas personas se volvieron a Dios, pidieron perdón y Dios desistió del mal que les iba a hacer, porque Dios no va a pasar por alto el pecado de nadie, no va a pasar por alto la maldad de los hijos de los hombres, sea mínima, sea grande, porque para eso Dios nos dio los mandamientos. Nosotros, la mayoría de nosotros, todos conocemos los 10 mandamientos. Son un poco más, pero los principales se manejan días. Pero aquí lo que debemos de entender es esto: Dios no está de acuerdo con el pecado de los hombres, por eso nos dio leyes. Y esas leyes, si nosotros las aprendemos y obedecemos sus leyes, alcanzaremos misericordia. El libro de Jonás, capítulo 1, dice: vino palabra, su versículo 1, Jonás 1:1, vino palabra de Jehová a Jeremías, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ha subido, dice aquí nuevamente, su maldad delante de mí. Muchas veces están las ciudades, están los pueblos y está la gente. Y la gente está haciendo lo malo delante de Dios. Llega un momento en que su pecado los alcanza y mueren. O mueren las personas. ¿Por qué? Porque son juicios que Dios determina. Dios no va a volver a pasar o no pasa por alto el pecado de los hijos de los hombres. Cuando llega la maldad hasta cierto punto, Dios determina quitarle la vida por su pecado. Porque Dios es justo y Él es juez de toda carne. Dice la Escritura también, o sigue mencionando, que Jonás resistió la voluntad de Dios y no quiso ir. Dios trató con él. O sea, muchas veces pensamos que Dios es malo, pero no, Dios trató con el profeta Jonás para que él fuera a ese lugar a hacer la voluntad de Dios. Y Dios no quería destruir esa ciudad, así como Dios no quiere destruir el mundo, ni quiere mandar a nadie al infierno. Por eso envió a Jesucristo, para que a través de la gente se arrepintiese, nosotros nos arrepintiésemos de nuestra maldad e hiciéramos lo bueno. El arrepentimiento es el punto donde podemos alcanzar la misericordia de Dios, y Dios nos manda a eso, que nos arrepintamos. Cuando vemos la Escritura, llegamos al capítulo 3 del libro de Jonás, dice claramente: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, y camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días será destruida, o Nínive de aquí a 40 días será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor al menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Este es el punto clave que yo quiero tocar. Las ciudades crecen, y es donde a veces hay más pecado, o cuando la humanidad se empieza a multiplicar, empieza a aumentar la maldad. Llega el momento que esta maldad llega delante de la presencia de Dios, y Dios dice: no voy a soportar más esto, y como juez viene, baja, observa y determina juicios sobre las ciudades, sobre las naciones. Los juicios muchas veces se manifiestan a través de temblores, a través de epidemias, a través de enfermedades, a través de muerte en ocasiones.
Esta situación es porque Dios no va a pasar por alto el pecado de los hijos de los hombres. Pero aquí lo más importante es esto. Cuando los hombres de Nínive escucharon el mensaje, tuvieron temor y creyeron a Dios. Ese es el punto. Si tú crees a Dios, te arrepentirás. Si no crees en Dios, si no le crees a Dios, sencillamente tu vida va a ser siendo la misma y no vas a arrepentirte. Y juicio vendrá sobre tu vida, porque llegará un momento en que todos los hombres hemos de morir y nos presentaremos delante de Dios. Dice ahí la Escritura que los hombres escucharon, e incluso el rey proclamó ayuno y les dijo a sus, allegados, que fueran y proclamasen ayuno a todos, animales y bueyes, y dijo, y vuélvanse de su rapiña, vuélvanse de su maldad a Dios. Quizá Dios tenga misericordia y se arrepienta del mal que ha pensado hacernos, o en este caso el juicio no venga sobre nosotros. Dice la Escritura que Dios se dio cuenta, que se convirtió de su mal camino y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Jesús es el que vino a proclamar el arrepentimiento entre nosotros. Y eso es lo que siempre ha dicho, arrepiéntete, porque Dios no quiere que nosotros seamos juzgados. Dios a veces nuestro pecado le molesta, llega un momento que Dios dice, ya basta, no quiero que este hombre siga haciendo lo malo, y determina el juicio. Pero si el juicio viene y nosotros nos damos cuenta que estamos haciendo mal y tomamos la decisión de arrepentirnos, ¿de qué es el arrepentimiento? Dejar de hacer lo malo, volvernos completamente hacia Dios. Dios se arrepiente y Dios nos da la oportunidad para que no venga juicio sobre nosotros. Y eso es lo que yo quiero decirte. Hay ciudades grandes como en este caso aquí está Ecatepec, la Ciudad de México que está del lado izquierdo, de donde viéndome hacia mí está del lado izquierdo, de tu lado está el lado derecho, y son dos ciudades muy grandes donde abunda a veces el pecado, la maldad, y a veces Dios no quiere destruir la ciudad ni quiere destruir las vidas, porque Dios envía mensajeros que te hablen la palabra, que te hablen la verdad, para que tú te arrepientas y a través de eso Dios tenga de ti misericordia. Medita lo que te digo, porque Dios es un Dios justo y no pasa por alto la maldad ni el pecado. Pero si tú te arrepientes, Dios borra ese pecado, Dios borra esa maldad y te da la oportunidad de que le busques y no venga juicio sobre tu vida. Medita en ello y que Dios hable a tu corazón y que Dios te bendiga y te dé la oportunidad de que te arrepientas. Dios te bendiga. Espero que sea de bendición esto para ti.